Bueno, bienvenidos al presente video tutorial de apoyo a la primera sesión de esta introducción a lo que es bioestadística, específicamente los contenidos de esta primera semana donde vamos a abordar los principios básicos. Comenzaremos viendo algunos conceptos relacionados a lo que es la bioestadística y algunas aplicaciones y lo relacionado a las aplicaciones de la bioestadística en la salud pública como tal. Pues bien, darles la bienvenida a este módulo y comenzaremos a ver algunos conceptos fundamentales. Pues bien, eh, vamos a abordar lo que son los numerales 1 y 2 en esta presentación, que serán algunos conceptos relacionados al método estadístico, conceptos de estadística, estadística aplicada y bioestadística, y también lo relacionado a las etapas de la investigación científica, específicamente la relación entre la teoría, la bioestadística y la epidemiología, que será, digamos, la base para entrar luego a contenidos más avanzados dentro de este módulo. Pues bien, lo primero que tenemos como tarea es definir, digamos, el concepto de estadística, ¿no? Vemos que la estadística como tal se ocupa de los métodos y procedimientos para recoger, clasificar, resumir, hallar regularidades y analizar datos, así como realizar inferencias a partir de ellos. Luego veremos qué es esto de hacer inferencias, ¿no? Esto con la finalidad de ayudar a la toma de decisiones y, en su caso, formular predicciones, ¿no? A partir de estos resultados que encuentro. Entonces, muchas veces definimos, digamos, si son comportamientos normales, si son comportamientos de los datos que esperamos también que se repitan en población general. Bueno, vemos que hay dos tipos de estadísticas, la estadística matemática y las estadísticas aplicadas. Las estadísticas matemáticas son los procedimientos que utilizan los matemáticos para generar nuevos métodos y procedimientos que luego podrán utilizarse en la resolución de problemas en distintos campos del saber. Y esto, la utilización de los principios matemáticos de la estadística a diferentes ámbitos del saber, es lo que da origen a las estadísticas aplicadas, que se refiere a la aplicación de métodos o procedimientos de las estadísticas matemáticas a otras disciplinas, como la economía, la administración. Y en este caso, por ejemplo, cuando lo aplicamos al campo de la biología y la medicina, hablamos de bioestadística. Por tanto, bioestadística es una, eh, una forma de estadísticas aplicadas, pero al campo de la biología, la medicina, la salud en general. Y bueno, lo interesante será ver cómo y en qué momento utilizamos todo esto de los principios de las bioestadísticas al campo de la investigación en la salud, ¿no? Pues no la aplicamos como una estrategia o una herramienta sólida desprendida de otros campos teóricos. La utilizamos dentro de lo que nosotros conocemos y denominamos como método científico, cuya, digamos, estructura básica de funcionamiento o planteamiento es el que encontramos en la pantalla a continuación. A partir de la identificación de un fenómeno y la necesidad de describirlo, caracterizarlo y analizarlo, pues planteamos una serie de hipótesis, diseñamos un experimento o una estrategia para recoger información, recogemos los datos, los analizamos y obtenemos conclusiones que nos permiten refutar la hipótesis y en este caso pues plantear nuevas hipótesis y volver a comenzar con el ciclo nuevamente o confirmar las hipótesis inicialmente planteadas. Pero bueno, habíamos dicho, el método científico no es netamente la aplicación de los procedimientos y métodos bioestadísticos, sino que es un ámbito donde confluyen la aplicación de diferentes campos del conocimiento. Tenemos la necesidad de, primero, por ejemplo, la necesidad de partir de un terreno teórico para estudiar un fenómeno, un problema, una necesidad en salud, etcétera, ¿no? Y es este terreno teórico el que nos permitirá la formulación de hipótesis
y de identificar o plantear consecuencias contrastables empíricamente frente a los datos. Un ejemplo de ello, por ejemplo, es nosotros podemos tener un problema muy sentido dentro de nuestro ámbito de salud, como por ejemplo el tema de la desnutrición infantil. Ahora, el tema de la desnutrición infantil, dependiendo del campo teórico y de expertise desde el que lo estemos analizando, pues veremos que hay que desde cada campo teórico eh, se decide o se plantea, digamos, la necesidad de darle mayor peso a algunas variables y no a otras. Podemos verlo, por ejemplo, si ustedes tienen un niño desnutrido y ustedes preguntan, identifican las principales eh, causas o razones causales de esta desnutrición, verán que el padre de familia y la madre de familia pues tendrán un perfil de causalidad mm, definidos y muy propios, digamos, de sus circunstancias. Probablemente a las variables que le den más peso sea el término esto de la carencia de trabajo o la falta de acceso a un trabajo bien remunerado, la falta de opciones de trabajo en el ámbito donde ellos viven, la carencia de alimentos, el precario acceso y calidad, digamos, a diferentes tipos y variedades de alimentos, entre otras. En esa misma comunidad ustedes hacen la pregunta a un sanitario, pues verán cómo inmediatamente le da mayor valor o peso a variables como por ejemplo el grado de conocimiento de padre y madre sobre patrones de alimentación adecuados, la utilización de servicios de salud, prácticas higiénicas dentro del hogar, de la utilización de los alimentos, de saneamiento ambiental, entre otras. De un productor propiamente del área, alguien que esté relacionado a las actividades agrícolas, verán que relacionado al problema podrá identificar variables como la falta de crédito, la baja inversión que habría, digamos, en términos eh, de préstamos a los productores para realizar actividades agrícolas, entre otras. Pues vean viendo que cada persona, cada perfil de profesional y dependiendo de su campo teórico y partiendo también desde su expertise en el campo de trabajo, pues planteará hipótesis que son más congruentes, pero desde eso, desde su punto de vista relacionados al problema. Pues bien, la idea es, cuando estamos analizando problemas de este estilo, desde qué punto de vista y desde qué campo teórico estamos analizándolo. Eso es lo primero que hay que definir. Luego, una vez definido el campo teórico delimitado del problema, pues la epidemiología nos da una gran cantidad de aportes como disciplina aplicada al campo de la salud para el desarrollo de los planes de investigación y los diseños y estrategias de recolección de datos. Es decir, eh, a través de las estrategias de diseños epidemiológicos podemos definir si el levantamiento de información o si el análisis de estas hipótesis planteadas lo realizaremos a través de una intervención de tipo cohorte prospectivo, a través de un diseño experimental, cuasi experimental o de tipo observacional, como son los cohortes, casos y controles, eh, diseños eh, de corte transversal, base encuesta, entre otros. Pues bien, y una vez que diseñamos el instrumento y recolectamos la información, es la bioestadística la que nos permite, digamos, interactuar o esta interacción entre lo que es la recolección de información a partir de la utilización de escalas de medidas para medir diferentes variables de interés. Entonces, es la bioestadística la que nos permite, digamos, eh, desarrollar esta serie de pasos para la captura de datos, el tratamiento estadístico de lo mismo, la utilización de modelos matemáticos para la interpretación de los resultados y realizar el contraste de las hipótesis y estimar las medidas de efecto, ¿no?, con sus intervalos de confianza.
Pero bueno, la estadística nos permite, a partir del planteamiento desarrollado, realizar, estimar medidas estadísticas. La cuestión es, una vez que ya tengamos estas medidas, poder interpretarlas, poder sacar conclusiones, generalizar los resultados y a partir de estos resultados pues proponer también intervenciones que al final es digamos el lugar al que queremos llegar, ¿no? A partir de un estudio, a partir del análisis de la información, tomar decisiones. Pues bien, esta última parte ya no es un ámbito exclusivo del bioestadístico, sino que para realizar una buena interpretación de las medidas y realizar las conclusiones y realizar toma de decisiones, tendremos que volver nuevamente al terreno teórico. ¿Qué es lo que decía la teoría? ¿Qué es lo que plantea la teoría? Y desde este campo teórico del que partimos, pues se generan las conclusiones y generan los resultados. Y se toman también las decisiones deseadas en conjunto también con tomando en cuenta también lo que es el planteamiento y el diseño epidemiológico que se ha realizado. Pero bueno, esto que se vuelve tan complicado de explicar a partir de un esquema, veámoslo cómo podríamos desarrollarlo a partir de un ejemplo. Veamos, esto es clásico en el campo de la salud, ¿no? Hay muchos estudios que proponen la existencia de una asociación estadísticamente significativa entre los niveles de conocimientos en relación a los beneficios del ejercicio físico y el desarrollo de este hábito en las personas. Es decir, lo que se plantea es, como dice en el diagrama en la parte inferior, una relación de tipo causa-efecto de esta forma, ¿no? A mayor exposición a contenidos educativos en salud sobre actividad física y sus beneficios, hay un mayor porcentaje de la población que realiza las actividades físicas saludables y esto genera como impacto pues una prevención en la obesidad y sobrepeso. ¿Cuántas intervenciones de promoción de la salud que nosotros conocemos no se basan, digamos, en este análisis de interpretación de relaciones causales entre estas variables? Pues muchos, ¿no? Yo realizo la primera pregunta. Según la información con la que usted ha leído y su experiencia, ¿qué tipo de relación existe entre la variable nivel de conocimiento sobre beneficios de la actividad física y la prevención o no de la obesidad y sobrepeso? Entonces, aquí lo interesante es ver lo siguiente. Habíamos dicho anteriormente, hay muchos libros, hay muchos textos, mucha bibliografía que habla acerca de una relación estadísticamente significativa entre nivel de conocimiento y de desarrollo de este tipo de hábitos. La cuestión es, que exista una relación estadísticamente significativa quiere decir que es una relación de tipo causal, y es aquí donde vemos la necesidad de que un argumento estadístico tiene que pasar varios filtros para poder asumir que ese tipo de asociación es de tipo causal o no. La primera es, por ejemplo, si lo que queremos analizar es si existe una relación causal, pues pasar los filtros de los criterios de causalidad propuestos por la epidemiología, que son al menos los postulados de Evans o los postulados de Rothman relacionados a causalidad, ¿no? Y en ese sentido, tratar de identificar si este tipo de relación, si es de tipo causal, recordar que la relación causal puede ser necesaria y suficiente, es decir, si la relación causal es de tipo necesario y suficiente, con solo intervenir el, el factor, modificaríamos el efecto. Si es necesaria y no suficiente, entonces tendríamos que ver cuál sería la combinación o con cuáles otras variables tendríamos que combinar en intervención para generar realmente modificación en el efecto deseado. No necesaria y suficiente. Y también como no necesaria y no suficiente, que son, digamos, algunos de los tipos de relación de tipo causal que podemos analizar entre un factor determinante y el efecto en estudio. La cuestión es,
ni las intervenciones educativas, el factor nivel educativo para la transformación de un hábito como puede ser realización de actividad física. ¿Qué tipo de relación causal se establece en este dos tipos de variables? Pregunta 2. ¿Qué quiere decir que existe una asociación estadísticamente significativa? Nos indica que sea estadísticamente significativa que es un tipo de relación de causa-efecto. Pues ya habíamos dicho, ¿no?, anteriormente, habría que ver si pasa los filtros de los postulados de Evans, al menos, o los postulados de Rotman también. Yo propongo un experimento para que comencemos a, digamos, a deslumbrar o a discutir acerca de este tema de causalidad y su relación, digamos, con el tema bioestadístico. Vean, por ejemplo, le propongo 1. Prepare una presentación PowerPoint de no más de 10 láminas con información relevante sobre los beneficios de la actividad física e imprima 10 copias de la misma. Reúna al menos 10 compañeros de trabajo en una sala de trabajo, de su trabajo, ¿no? Aplique un test en el que pregunte lo siguiente: ¿ha realizado usted algún tipo de ejercicio físico el día de ayer? ¿Por cuánta cantidad de tiempo? ¿Qué tipo de ejercicio físico? Y posteriormente desarrolle una breve exposición de los contenidos de su presentación en no más de 20 minutos. Al final, solicíteles que hagan una reflexión sobre los beneficios que tendría el realizar ejercicios físicos habituales en sus vidas. Dentro de una semana, aplique nuevamente el test. Ahora, imagínense que ustedes desarrollan realmente este ejercicio. Yo les pregunto, ¿cree usted que encontrará diferencias significativas entre el pre y el post-test a partir de la intervención propuesta? Ojo, estamos hablando de compañeros de su unidad de trabajo. Mi experiencia en este campo me dice que es muy difícil que encuentres diferencias significativas entre el pre y el post-test a partir de la intervención propuesta. Ello se debe a que una persona realice o no actividad física habitualmente no depende exclusivamente de la cantidad y calidad de información que la persona tenga sobre el tema. Hay muchos más elementos que necesariamente están relacionados con la adopción o no de esta conducta. Ejemplo clásico, yo les podría preguntar para los que no estén totalmente de acuerdo con este planteamiento. La próxima vez que usted se reúna con sus compañeros de trabajo en el ámbito de la salud, pregunte lo siguiente: ¿quién durante este día ha consumido las 2 o 3 raciones de frutas y verduras que manda como patrón de alimentación saludable el plato del buen comer? Vea cuántos de sus compañeros levante la mano. Le pregunto, ¿los que no lo hacen será porque no saben? Si estamos en el campo de la salud, yo creo muy difícil no haber tenido contacto con información relacionada al buen plato del comer, al plato de buen comer. Entonces veamos que conocimiento no muchas veces, o es muy difícil que solo el nivel de conocimiento se cristalice en buenas prácticas. Este es un ejemplo, un modelo teórico de promoción y prevención sobre estrategias a desarrollar para promover ejercicio físico. Y si ustedes ven, educación al paciente es solamente una de las múltiples variables que se proponen desarrollar, uno de los múltiples elementos que se proponen desarrollar para lograr realmente la promoción de ejercicio físico en un grupo poblacional. Lo que te dice este esquema es, si tú quieres que la gente haga mayor cantidad de ejercicio físico, sí necesita educación del paciente, pero esta educación es necesaria pero insuficiente. Para lograr realmente una mayor cantidad de personas realizando actividad física necesitas además intervenciones clínicas para ejercicio físico, es decir, intervenciones que permitan ajustar el tipo de actividad física para el tipo de requerimiento de las personas y para el perfil fisiológico de las personas. No vamos a recomendar el mismo tipo de actividad física para una persona de tercera edad que para un adolescente. Hombre, estaría de más tener que justificar esto, ¿no? Tendríamos también la necesidad de desarrollar estudios de acondicionamiento físico,
¿no? Para ver qué tipo de pautas son las que le van mejor o no a determinados tipos de perfiles de personas y de usuarios. Campañas y medios de comunicación para promover el ejercicio físico, capacitación de médicos para promover actividad física, algo muy deseable también. Facilitar el acceso a instalaciones deportivas a la población de mayor edad. Cobertura del seguro para tener acceso a instalaciones deportivas, ambientes propicios para facilitar la actividad física e incentivos fiscales para las personas físicamente activas. Son algunas de las propuestas de intervención que en este tipo de modelos se ven congruentes con intervenciones que realmente tienen una mayor probabilidad de tener impacto en la transformación de, de este hábito en grupos poblacionales. Entonces vean, desde esta perspectiva teórica, educación del paciente, la educación por sí misma sí es necesaria, pero insuficiente para transformar el efecto deseado. Ven, entonces, según este enfoque teórico, la relación entre educación, nivel educativo y desarrollo de una actividad física, pues sí puede existir. Estadísticamente está mostrado que existe, ¿no? Pero este modelo teórico plantea de que esta relación no es de tipo causal directo, sino que es un tipo de relación necesaria, pero insuficiente. Es necesario que se transformen otros elementos, se intervengan otros elementos del entorno para que esta conjunción de elementos que se intervienen generan ya sí genera una transformación necesaria y suficiente para lograr el impacto deseado. Entonces, aplicando los postulados de causalidad de Rothman, por ejemplo, habíamos dicho anteriormente, Rothman define causa como un acontecimiento, condición o característica que juega un papel esencial en producir un efecto, como un ejemplo una enfermedad, y distingue entre causa componente, que es causa que contribuye de una forma a un conglomerado que constituirá una causa suficiente, y por ejemplo de causa componente tendríamos esto: intervenir en todas y cada una de estas variables que se proponen en la parte superior generarían una causa componente. Causa suficiente: si el factor que causa está presente, el efecto enfermedad siempre ocurre. Y causa necesaria: si el factor causa está ausente, el efecto enfermedad no puede ocurrir. Entonces, esos son el tipo de variables o de factores causales desde la perspectiva de Rothman. En este caso, educación para la salud, qué tipo de variable o qué tipo de asociación causal establecería con realizar actividad física en un grupo poblacional. Bueno, habría que estudiar el modelo de Rothman a profundidad, y esto es desde el campo de la epidemiología como tal. Entonces, recuerden que están los postulados de Bradford Hill, los postulados de Evans y los postulados de Rothman. Yo los invito a que desempolven estas presentaciones de epidemiología básica para que tengan nuevamente a mano elementos sobre el estudio y aproximación al tema de la causalidad. A partir de lo expuesto, nosotros veríamos entonces que educación para la salud, para lograr el efecto de aumentar la cantidad de personas realizando actividad física, establecería un tipo de relación de causa necesaria y no suficiente. Entonces, en el ejemplo, la relación entre ambas variables existe, pero será la experiencia y la investigación sobre el tema la que defina cómo se establece esta asociación, y si es de tipo causal, qué tipo de relación causal es. Ahora, hay que tener en cuenta también otros aspectos que no te lo resuelve la teoría, ¿no? Sino más bien la práctica, la empiria también. Nosotros sabemos que quienes realizan deporte tienden a leer y a estar más expuestos a información sobre ejercicio físico y sus efectos. Además, el desarrollo de intervenciones integrales para promoción de actividad física
tienden como efecto poblaciones más expuestas a información educativa. Es decir, cuando nosotros lanzamos una campaña sobre actividad física, pues la población de ese ámbito está mucho más expuesta a los carteles, trípticos y demás. Entonces, cuando este tipo de intervenciones suelen tener éxito, se debe a que la intervención ataca múltiples causas componentes, ¿no? Determinantes relacionadas a la pobre actividad física y no solo aspectos relacionados con la educación. Por tanto, el mayor nivel educativo relacionado a mayor cantidad de actividad física, al fin y al cabo es ambas variables podemos identificarlas también como un efecto de los proyectos de intervención y no necesariamente uno como causa del otro. A eso me refiero con que hay que tener en cuenta muy bien entonces cómo es que se establece esta relación temporal también entre las variables. ¿Qué fue antes? ¿Qué fue después? ¿No? Entonces, a partir de este ejemplo es fácil identificar entonces cómo es que se relacionan estos tres elementos, ¿no? El terreno teórico, que el terreno teórico en este caso es el que nos define, digamos, eh, cómo es que tenemos que acercarnos al problema desde qué perspectiva teórica o qué elementos tener en cuenta, digamos, para atacar el problema, ¿no? La epidemiología nos sirve para realizar el plan de investigación y los diseños y las estrategias, y la bioestadística para la recolección de datos. Pero una vez que ya tenemos los datos, o sea, identificamos relaciones estadísticamente significativas, es necesario volver al terreno teórico junto con la epidemiología, con los elementos epidemiológicos, para, para analizar adecuadamente qué tipo de relación es el que se está desarrollando entre los elementos estudiados. Espero que esta relación haya quedado fácilmente identificada en el ejemplo que se propuso. Me refiero a la relación entre el terreno teórico, la epidemiología y la bioestadística. Pues bien, como tema introductorio cortaremos acá. En las próximas sesiones, pues comenzaremos a introducirnos un poco más al tema de bioestadística como tal. Y comenzaremos analizando el tema de los tipos de análisis bioestadísticos posibles a realizar.